El agente de la DEA que firmó la orden para meterme en este agujero se llamaba Miller. Agente especial Miller. Le gustaban las quesadillas de huitlacoche, pero sin cebolla, y siempre pedía un agua de horchata con poca azúcar. Comía en mi restaurante, Las Flores, al menos 3 veces por semana. Comía gratis, por supuesto. Cortesía de la casa. Nuestra casa, el Cártel Jalisco Nueva Generación. Y mientras él se limpiaba la grasa de los dedos con una servilleta de lino, los billetes que pagaban su sueldo y el de todos sus colegas pasaban por mi caja registradora, se convertían en facturas de aguacate y tortillas, y salían más limpios que el alma de un recién nacido. 10 millones de dólares lavados en guacamole y tequila. Esa es la cifra por la que me encerraron. Pero la cifra real, la que nunca podrán probar, es tan grande que haría que el presupuesto de su agencia pareciera el cambio que dejas de propina. Me dicen la negra, pero mi nombre es Jessica Johanna Oseguera González. Un nombre que traté de mantener limpio, separado. Un nombre de ciudadana americana, de licenciada en mercadotecnia por una universidad de California. Pero la sangre pesa más que cualquier título, y mi sangre tiene el apellido Oseguera. Soy la hija de Nemesio Oseguera Cervantes. Para ustedes, el Mencho, el señor de los gallos, el fantasma que lidera el cártel más sanguinario que ha visto este continente. Yo no era una sicaria. Nunca disparé un cuerno de chivo ni encinté a nadie. Mi arma era una laptop y mi campo de batalla eran las declaraciones de impuestos, los permisos de sanidad y las sociedades fantasma. Yo era la cara limpia del monstruo, la que sonreía a los inspectores y negociaba con los proveedores, mientras en la sierra mi padre decidía a quién levantaban y qué plaza se calentaba. Nacer con mi apellido no es como nacer en cualquier otra familia. Mi infancia no huele a galletas recién horneadas. Huele a una mezcla rara de humedad, pólvora y el perfume caro de mi madre. Mis primeros recuerdos no son de parques y columpios. Son de casas de seguridad con túneles en los closets y de mudanzas en mitad de la noche, sin poder despedirme de nadie. Aprendí a contar, no con dulces, sino con fajos de billetes de $100 que mi padre apilaba en la mesa de la cocina. El sonido de las máquinas contadoras era mi canción de cuna. Aprendí a distinguir el sonido de un motor de camioneta acercándose a lo lejos y a saber si era de los nuestros o de los otros. Aprendí que la gente sonríe mucho cuando te tiene miedo y que la lealtad es una palabra que se dice mucho, pero se practica poco. Mi padre no me leía cuentos de hadas. Me sentaba en sus piernas y me enseñaba fotos de gente. «Mira, mija», me decía, señalando a un hombre con bigote y sonrisa amplia. Este era mi compadre. Habló de más. A la semana siguiente la foto de ese hombre salía en los periódicos. No volví a preguntar. Esa fue mi educación. Una doble vida. Durante el año escolar vivía en California con mi madre. Era una chica más, la que sacaba buenas notas y hablaba un inglés perfecto. Pero en los veranos volvíamos a México, a los ranchos de Michoacán o Jalisco, y el interruptor cambiaba. Dejaba de ser Jessica para volver a ser la hija del patrón. Y todos me trataban con una mezcla de respeto y pánico. Veía a hombres rudos, con cicatrices en la cara y tatuajes hasta el cuello, bajar la mirada cuando yo pasaba. Y me gustaba. Dios, cómo me gustaba ese poder. El momento en que vendí mi alma, como dicen los curas, no fue con sangre ni con un juramento. Fue en una oficina, con aire acondicionado y olor a café. Tenía 22 años, recién graduada de la universidad, con un futuro brillante por delante. Podía haberme quedado en Estados Unidos, casarme con un gringo, poner un negocio legítimo y olvidarme de todo.
Pero él me llamó. Mi padre. Me citó en Guadalajara, en un edificio de oficinas que no parecía tener nada que ver con él. Subí a un piso que solo tenía una puerta, sin nombre, sin nada. Adentro él estaba sentado en una enorme mesa de caoba, con sus hombres de confianza de pie en las esquinas, como estatuas de piedra. No me dijo, «Te extrañé», ni me preguntó por la graduación. Puso sobre la mesa un libro de contabilidad y un fajo de papeles. «Felicidades por tu título, mija», dijo, sin sonreír. «Ahora vas a usarlo para mí». Me explicó el problema. El negocio crecía demasiado rápido. El dinero entraba a raudales, en efectivo, sucio, manchado. Era imposible de gastar, de invertir, de mover. Los gringos nos congelan las cuentas. Los bancos nos hacen preguntas. Somos un gigante con los bolsillos llenos de piedras. No podemos correr. Me miró fijamente, con esos ojos que parecían saberlo todo. Tú eres americana. Piensas como ellos. Conoces sus leyes. Quiero que me hagas invisible este dinero. Quiero que lo conviertas en negocios, en ladrillos, en lo que sea. Quiero que cuando la DEA busque mi fortuna, solo encuentre en restaurantes de sushi, cabañas para turistas y marcas de tequila. Sentí un escalofrío. No era una petición, era una orden. Pero también era una oportunidad. La oportunidad de demostrarle que yo era más que su hija. Que yo tenía el cerebro o ceguera, no solo el apellido. Vi a sus lugartenientes, hombres que habían matado por él, mirándome con desprecio. La princesita que venía a jugar a los negocios. En ese momento, tomé mi decisión. Miré a mi padre a los ojos y le dije: necesito control total. Sociedades a mi nombre, acceso a las cuentas, y nadie, absolutamente nadie, puede cuestionar mis decisiones financieras. Una de las estatuas de piedra en la esquina se rió por lo bajo. Mi padre no parpadeó. Solo levantó una mano y el silencio fue absoluto. Luego, me dijo las palabras que sellaron mi destino. El negocio es tuyo, negra. Hazme rico, legalmente. Salí de esa oficina sabiendo que mi vida anterior, la de la estudiante de California, había terminado para siempre. Acababa de heredar el problema financiero del cártel más poderoso de México. Y en lugar de sentir miedo, sentí una emoción que nunca antes había experimentado. Sentí que por fin había llegado a casa. Mi primer proyecto fue modesto. Ridículamente modesto. Un restaurante de sushi en la zona de Zapopan, llamado Mizu Sushi. Elegí sushi porque era caro, exótico, y atraía a la gente con dinero. La gente que no hace preguntas si el rollo de atún cuesta el triple de lo normal. El contador viejo de mi padre, un señor llamado Don Guillermo que llevaba las cuentas en libretas de cuadros desde los tiempos del cártel de Milenio, se rió en mi cara. ¿Japoneses, niña? Aquí a la gente le gustan los frijoles y el chicharrón. Le sonreí y le pedí los primeros $200,000. En efectivo, por supuesto. Llegaron en una caja de zapatos. Olían a humedad y a miedo. El plan era sencillo, de manual de lavado 101. Compré el local, lo remodelé con los mejores arquitectos, compré equipo de cocina de acero inoxidable alemán. Cada factura se inflaba al doble. Si un refrigerador costaba $5,000, la factura que yo registraba era de $15,000. La diferencia, esos $10,000, era dinero del narco que ahora era oficialmente inversión en equipamiento. Luego vinieron los empleados fantasma. Tenía 30 en nómina, pero solo 15 trabajaban realmente. Los otros 15 sueldos, limpios y con impuestos pagados, iban directo a una cuenta que yo controlaba. Y lo más importante, el flujo de caja.
Cada noche reportábamos ventas por 10 o 15.000 dólares, aunque solo hubiéramos vendido 3.000. La diferencia se rellenaba con el efectivo que llegaba en las cajas de zapatos. En papel, Mizu Sushi era el negocio más rentable de Jalisco. En la realidad, era una lavadora de dinero glorificada con salsa de soya. Don Guillermo dejó de reírse cuando en 6 meses había blanqueado casi $1.000.000. Pero el verdadero bautizo, la primera vez que vi la sangre que manchaba mis billetes limpios, fue por culpa de un gerente llamado Román. Era carismático, eficiente, y yo confiaba en él. Un día, revisando los números, algo no cuadraba. Faltaban unos $30.000. Una miseria, el vuelto del pan para nosotros. Pero no era por el dinero, era por el principio. Se lo comenté a mi padre en una llamada. No gritó, nunca grita. Su calma es lo que te congela la sangre. Déjamelo a mí, mija. Tú concéntrate en tus números, dijo. 2 días después, 2 de sus hombres, vestidos de negro y con la mirada vacía, entraron a mi oficina en el 2.º piso del restaurante. Yo estaba con Román revisando unos inventarios. No dijeron una palabra. Simplemente lo tomaron cada uno de un brazo. Román me miró, con los ojos abiertos como platos, el terror puro reflejado en ellos. Intentó decir mi nombre. Jessica. No pudo terminar. Uno de los hombres le dio un golpe seco en la nuca y lo arrastraron hacia la salida de servicio. Escuché el chirrido de una llanta de camioneta y luego, silencio. Nunca más volví a ver a Román, ni a su familia. Desaparecieron. Esa noche vomité hasta el alma, pero al día siguiente, el balance de las cuentas estaba perfecto. Entendí la regla de oro. Yo era la dueña del dinero, pero mi padre seguía siendo el dueño de las vidas. Esa fue mi graduación real. Mizu Sushi se convirtió en una cadena. Abrimos 3 más. Luego me expandí. Compré una pequeña marca de tequila artesanal y la convertí en Tequila El Patrón, con botellas de diseño y exportación a Europa. El tequila sucio entraba por la puerta de atrás desde los campos de agave y salía por la del frente con denominación de origen y sellos de calidad. Después vinieron las cabañas para turistas en la sierra. Cabañas La Sierra. Un negocio perfecto. Pagos en efectivo de turistas gringos que se mezclaban con el otro efectivo, el que olía a pólvora. Mi imperio crecía. Me mudé a un penthouse en la zona más exclusiva de Guadalajara. Tenía un vestidor del tamaño de un apartamento normal, lleno de ropa que no era la de una buchona. Nada de brillos ni marcas ostentosas. Yo prefería el lujo silencioso, los cortes de diseñador europeo, el negro de Balenciaga, el gris de Armani. Un estilo que susurraba dinero viejo, no que gritaba narco nuevo. Mis autos eran camionetas alemanas blindadas, no los deportivos italianos que usaban los sicarios de mi hermano, el Menchito. Yo no era como ellos. Yo era la empresaria, el cerebro. La gente en la organización, la maña, empezó a llamarme la licenciada o la jefa. Los mismos hombres que se habían reído de mí ahora hacían fila afuera de mi oficina para pedir adelantos o justificar gastos. Yo controlaba el flujo, la chequera del cártel. Decidía qué operación se financiaba, qué cargamento se aseguraba, a qué político se le daba su mensualidad. El poder era una droga más fuerte que cualquiera que mi padre vendiera. Entrar a un lugar y sentir cómo el aire cambiaba. Ver a los hombres bajar la mirada, a las mujeres callar. Una llamada mía podía cerrar una calle, conseguir un permiso imposible o hacer que un problema legal simplemente se evaporara. Me volví adicta a esa sensación. Me sentía intocable, más lista que todos, especialmente más lista que los gringos.
Fue entonces cuando abrí Las Flores, mi joya de la corona. Un restaurante de alta cocina mexicana en una casona colonial. Ese era mi bebé. Y fue ahí donde empecé a verlos. Caras blancas, cortes de pelo militares, un español un poco forzado. Agentes de la DEA, del FBI, del consulado. Venían por la comida, por el ambiente, por la ilusión de seguridad. Se sentaban en mis mesas, bebían mi tequila limpio y hablaban de cómo iban a atrapar a El Mencho. Y yo, desde mi oficina en el segundo piso, los veía en las cámaras de seguridad y me reía. Les mandaba botellas de la mejor reserva, cortesía de la casa. Eran mis mejores clientes y no lo sabían. Estaban financiando, con su ignorancia y su apetito, la misma guerra que decían estar peleando. Eran mis tontos útiles, comiendo gratis mientras yo lavaba millones bajo sus narices. En ese momento, en la cima de mi arrogancia, creí que el juego era mío. Que había construido un castillo tan perfecto que nadie podría derrumbarlo. No sabía que uno de esos agentes, el que tanto amaba las quesadillas de Huitlacoche, no era tan tonto como parecía. Y ya estaba tomando notas. Mi castillo perfecto tenía un sótano. En el edificio de Las Flores, debajo de la cocina de azulejos blancos donde se preparaban moles y ceviches de lujo, había una puerta de acero. No llevaba a la bodega de vinos. Llevaba a lo que los hombres de mi padre llamaban la oficina. Yo nunca bajé ahí. Nunca. Pero el sonido viaja. A veces, cuando trabajaba hasta tarde en mi despacho, con mis hojas de cálculo y mis proyecciones financieras, escuchaba. Un murmullo sordo al principio, luego un golpe seco. A veces, un grito ahogado que la música ambiental del restaurante no lograba cubrir del todo. Aprendí a subir el volumen de la música clásica que ponía para concentrarme. Aprendí a ignorar las manchas de cloro que a veces aparecían cerca del drenaje del patio trasero. Ese era el precio del orden. Mis números estaban limpios porque en el sótano se limpiaban las deslealtades. La vez que más cerca estuve del horror fue por un tipo de Sinaloa. Un contador, como yo, pero de los otros. Se llamaba Fausto. Intentó infiltrarse en mi sistema, comprar a uno de mis gerentes para desviar fondos. Un error estúpido, un insulto a mi inteligencia. Mi gente lo levantó en el aeropuerto. Esa noche mi padre me llamó. Voy a mandar a un invitado a tu sótano, negra. Quiero que entiendas cómo protegemos tu trabajo. Sentí hielo en el estómago. No es necesario, papá. Confío en ustedes. Él insistió. Es necesario. El miedo es el mejor guardián. Esa noche no pude trabajar. Escuchaba todo. El arrastrar de cadenas, los golpes sordos y la voz de Fausto, primero suplicando, luego negociando, ofreciendo nombres, rutas, todo. Y al final, solo sonidos que no parecían humanos. Al amanecer, todo estaba en silencio. Cuando salí de mi oficina, 2 hombres estaban trapeando el pasillo con un esmero quirúrgico. El olor a lejía era tan fuerte que me quemaba la nariz. Nadie dijo nada. El mensaje era claro. Este mundo de lujo, de arte en las paredes y manteles de lino, estaba construido directamente sobre una cámara de tortura. La sangre de Fausto pagaba mi estilo de vida. Pero la vida no era solo horror. Era una montaña rusa de excesos y poder que te hacía olvidar el sótano. Las fiestas en el rancho de mi padre eran legendarias. Para su cumpleaños cerrábamos kilómetros de carretera. Llegaban helicópteros con políticos, generales del ejército, empresarios famosos. Recuerdo una fiesta donde Julián Álvarez cantó durante 5 horas seguidas, porque mi padre estaba de buen humor. Gerardo Ortiz compuso un corrido en vivo sobre una de nuestras hazañas en la frontera.
Vi a un famoso actor de telenovelas, de esos que salen en la tele llorando por un amor perdido, meterse cocaína en una mesa de postres junto a un comandante de la policía judicial. Todos sonreían. Todos brindaban por el señor. Yo era la anfitriona perfecta. Vestida de diseñador, hablando de negocios bursátiles con un empresario de Monterrey, mientras mi hermano, el Menchito, le mostraba su tigre albino a un diputado federal. En esas fiestas sé que se cerraban los tratos más grandes. Una noche un general de división, recién llegado a la zona militar de Jalisco, se me acercó. Un hombre con el pecho lleno de medallas y la mirada dura. «Señorita Oseguera, un placer. He oído que usted es la maga de las finanzas en la familia». No le sonreí. «General, un placer. He oído que usted es un hombre de principios y de grandes gastos». Se quedó helado un segundo. Luego soltó una carcajada. Me llevó a un lugar más privado, lejos de la música. «Sus hombres son muy efusivos. Están calentando mi plaza, y eso me genera muchos reportes que enviar a la Ciudad de México». Lo miré a los ojos. «Entiendo. Los reportes son tediosos. Tal vez podamos ayudarle a simplificar su papeleo». Esa semana le envié un regalo de bienvenida. $500,000 en una maleta de lujo, entregada en la cajuela de uno de sus vehículos oficiales. No le llamé. No hubo recibo. 2 días después, un operativo militar que estaba planeado contra uno de nuestros laboratorios fue cancelado en el último minuto por fallas de inteligencia. El general estaba en la nómina. Así funcionaba todo. Un flujo constante de dinero que compraba silencio, compraba impunidad, compraba vidas. Yo era el banco central de ese reino oscuro. Pero mientras más alto subía, más delgada se hacía la capa de hielo bajo mis pies. Empecé a notar el cambio en el agente Miller. Ya no era solo el gringo bonachón que pedía quesadillas. Sus visitas a las flores se volvieron más metódicas. A veces venía con otros hombres, trajes grises, miradas que lo analizaban todo. Hacía preguntas casuales al personal. «¿La dueña viene mucho por aquí? ¿La señorita Jessica?» «Ah, ¿es la dueña? ¡Qué mujer de negocios tan impresionante!». Una vez pidió hablar conmigo para felicitarme personalmente por el excelente servicio. Me negué, por supuesto. Mandé al gerente a decirle que estaba en una reunión. Pero esa noche, revisando las cámaras de seguridad, vi algo que me heló la sangre. Miller, al salir, se detuvo en la acera. Sacó una pequeña cámara y tomó una foto de la fachada. No era un turista. Era un cazador estudiando a su presa. La paranoia empezó a consumirme. Cada coche que se aparcaba demasiado tiempo frente a mis negocios, cada llamada con estática, cada nueva cara en el restaurante. ¿Era un cliente o un espía? La organización también tenía sus propias grietas. Las envidias. Lugartenientes de la vieja escuela que no soportaban que una mujer, y además la princesita educada en el norte, manejara el dinero. Me llegaban rumores de que conspiraban a mis espaldas, que me llamaban la gringa, que decían que yo los iba a vender a la DEA. Tuve que demostrar mi lealtad de la única manera que ellos entendían. Un jefe de sicarios, apodado El Ciclón, desvió un cargamento de precursores químicos para venderlo por su cuenta. Fui yo quien descubrió el faltante en los inventarios y cruzó los datos. Fui yo quien le presentó la evidencia a mi padre. No sentí nada. Era como encontrar un error en una hoja de cálculo. Un número que no cuadraba y que debía ser eliminado. La oficina del sótano tuvo trabajo esa semana. Y yo, para celebrar que mis cuentas volvían a estar balanceadas,
Me compré un reloj suizo de $40.000. Era mi trofeo. Un recordatorio de que en este mundo, o eres un activo, o eres un pasivo. Y yo era el activo más importante de todos. O eso creía. El castillo empezó a temblar no por un ataque frontal, sino por una grieta interna. Mi hermano, Rubén, el Menchito. Él era la otra cara de la moneda oseguera. Donde yo era calculadora y discreta, él era impulsivo y ostentoso. Amaba los autos deportivos, los relojes de oro, las cadenas que parecían de ancla. Él era el príncipe heredero, el jefe de la parte operativa, el que movía a los sicarios y controlaba las plazas. Pero no tenía la paciencia para mi mundo, el de los papeles, las transferencias, la lentitud legal. Él quería el dinero ya, en efectivo, para gastarlo. Nuestras discusiones eran constantes. Él me acusaba de ser lenta, de poner demasiados obstáculos. Mientras tú estás llenando formularios para abrir una cafetería, Jessica, yo estoy metiendo media tonelada por la frontera. ¿Entiendes la diferencia de escala? Yo le respondía con calma, una calma que lo enfurecía más. Tu media tonelada no sirve de nada si se queda pudriendo en una bodega porque no puedes comprar ni una casa sin que la DEA te congele la cuenta. La fuerza bruta gana batallas, Rubén. La inteligencia gana la guerra. Nuestra relación era una guerra fría. Nos necesitábamos, pero nos despreciábamos. Él veía en mí a la favorita de mi padre, la que tenía el cerebro. Yo veía en él a un animal de sangre caliente que iba a destruir todo lo que yo había construido con su estupidez. El error fatal no fue mío, fue suyo. Pero me arrastró con él. En su afán por demostrar que era más grande que yo, empezó a hacer sus propios negocios, a mover su propio dinero por fuera de mi estructura. Usaba métodos burdos, primitivos. Compraba propiedades a nombre de testaferros evidentes, movía efectivo en maletas a través de la frontera. Era un elefante tratando de pasar por una puerta para gatos. Yo se lo advertí a mi padre. Está dejando un rastro de migas de pan para que los gringos lo sigan. Es descuidado, es arrogante. Mi padre, por primera vez, no me dio la razón completamente. Él es tu hermano, negra. Es la sangre. Tiene que aprender. Pero Rubén no aprendió. Lo capturaron. Una mañana, la noticia explotó en todos los canales. El gobierno mexicano, en un operativo espectacular, había detenido a Rubén Oseguera González. Mostraron las fotos. Él, esposado, con la cara hinchada y la mirada desafiante. Y junto a él, un arsenal de armas con incrustaciones de oro y pilas de dinero en efectivo. Fue un golpe mediático, un trofeo para el gobierno. Y para mí, fue el principio del fin. En cuanto lo detuvieron, supe que vendrían por mí. No porque tuvieran pruebas directas de mis operaciones, sino por asociación. Yo era el siguiente eslabón lógico. La paranoia se convirtió en mi sombra. Ya no dormía en mi penthouse. Cambiaba de casa de seguridad cada 2 noches. Dejé de usar mis teléfonos. Me comunicaba solo con mensajes encriptados que se autodestruían. Mis restaurantes, mis tequileras, mis cabañas, todo lo que había construido con tanto cuidado se convirtió en una trampa. Cada empleado era un posible informante. Cada socio un potencial traidor. Me obsesioné con las cámaras de seguridad. Pasaba horas viendo grabaciones, buscando patrones, buscando al agente Miller o a cualquiera que se le pareciera. La presión de la familia fue brutal. Mi madre me llamaba llorando, culpándome por no haber cuidado a su hijo. Los lugartenientes de mi hermano me veían con odio, como si yo me hubiera alegrado de su caída para quedarme con todo el poder. La organización se fracturó.
El miedo y la desconfianza envenenaron todo. Y en medio de ese caos, cometí mi propio error. Un error pequeño, casi insignificante, nacido del pánico. Una de mis empresas, una consultora de marketing que usaba como fachada principal, tenía una auditoría fiscal programada. Algo rutinario. Pero en mi estado de paranoia, lo vi como una trampa de la DEA. Una excusa para entrar y confiscar mis servidores. Tenía que sacar los libros de contabilidad de allí, los reales, los que detallaban la estructura de lavado. Decidí moverlos yo misma. Fue una estupidez monumental. La jefa, la intocable, la que movía millones con un clic, se iba a rebajar a ser una mula. A las 3 de la mañana, conduciendo una camioneta normal, sin blindaje, sin escoltas para no llamar la atención, fui a la oficina. La calle estaba desierta. Entré con mi llave, desactivé la alarma y empecé a meter los discos duros y los libros en cajas. El corazón me latía en los oídos. Cada crujido del edificio me hacía saltar. Tenía las manos sudorosas. Mientras cargaba la última caja hacia la camioneta, lo vi. Un sedán oscuro, aparcado al otro lado de la calle, con las luces apagadas. Pude ver la silueta de 2 hombres dentro. No eran policías locales. No tenían esa pinta. Eran ellos. Los federales. O peor, los gringos. Se me heló la sangre. Dejé caer la caja. El sonido retumbó en el silencio de la noche. Me quedé paralizada por un segundo. Luego el instinto de supervivencia se apoderó de mí. Corrí a la camioneta, arranqué el motor y pisé el acelerador a fondo, dejando las cajas, la evidencia, tirada en la acera. Escuché el motor del otro coche cobrar vida detrás de mí. No encendieron sirenas. Era una persecución silenciosa, fantasmal, por las calles vacías de Guadalajara. Me metí en callejones, apagué mis luces, conduje como una lunática. Los conocía mejor que ellos. Esta era mi ciudad. Logré perderlos. Llegué temblando a una casa de seguridad en las afueras. Me encerré y me serví un tequila, pero la mano me temblaba tanto que apenas podía sostener el vaso. Sabía lo que acababa de hacer. Había confirmado sus sospechas. Les había entregado el mapa del tesoro. Mi sueño de ser la empresaria intocable se había hecho añicos en una acera, junto a una caja de cartón llena de mis secretos. Ya no era una partida de ajedrez. Ahora era una cacería. Y la presa era yo. Llamé a mi padre. Mi voz se quebró. «¿Saben dónde estoy? Vienen por mí». El silencio al otro lado de la línea fue largo, pesado. Luego dijo las palabras que sabía que diría. Las palabras que confirmaban que mi vida como Jessica Oseguera había terminado. «Cruza la frontera. Ahora. Vete al norte. Te llamaré cuando sea seguro». Colgó. El norte. Volver a Estados Unidos. El lugar donde había intentado construir una vida limpia era ahora mi única ruta de escape. Pero ya no era la estudiante con un futuro brillante. Era una fugitiva con el apellido más buscado de México. La pesadilla apenas comenzaba. Cruzar no fue difícil. Para la gente como nosotros, la frontera es solo una línea en un mapa, no una barrera. Un par de llamadas, un pago generoso al coyote correcto, y en menos de 24 horas estaba en un motel de mala muerte en Chula Vista, California. Volvía a ser Jessica, la ciudadana americana. Pero era un disfraz que ya no me quedaba. El aire de libertad se sentía falso, denso. Cada sirena de policía me hacía encogerme. Cada mirada de un extraño me parecía una acusación. Viví de efectivo durante meses, moviéndome entre ciudades. San Diego, Los Ángeles, Phoenix. Me corté el pelo, lo teñí de rubio, usaba lentes de contacto de color.
Traté de borrar a la negra, de convertirme en nadie. Pero no podía borrar el apellido. La llamada de mi padre nunca llegó. En su lugar, llegó la noticia que me destrozó. Mi hermano había sido extraditado a Estados Unidos. Lo iban a juzgar en Washington, D.C. Mi madre estaba destrozada, histérica. Me llamó desde un teléfono prestado, suplicándome que fuera. Eres la única que puede verlo, hija. Eres ciudadana. Por favor, tienes que ir a su audiencia. Que vea que su familia no lo abandona. Fue la decisión más estúpida de mi vida. Una decisión que no tomé con la cabeza, sino con esa pequeña y estúpida parte de mí que todavía creía en la sangre, en la familia. El amor es la debilidad que los depredadores siempre explotan. Y yo, que me creía un depredador, me comporté como una presa. Volé a Washington. El 26 de febrero de 2020. Recuerdo el frío cortante, el cielo gris, la solemnidad de los edificios de mármol. Me sentía pequeña, fuera de lugar. Entré al Tribunal Federal. Pasé por el detector de metales, mi corazón martillando contra mis costillas. Me senté en las bancas de atrás, intentando ser invisible. Vi a mi hermano entrar en la sala, vestido con un uniforme naranja, más delgado, con la mirada perdida. Nuestros ojos se encontraron por un segundo. Vi un destello de sorpresa, quizás de gratitud. Y en ese instante, sentí que había hecho lo correcto. Estaba tan concentrada en él que no los vi acercarse. 2 personas, un hombre y una mujer, vestidos con trajes oscuros. Se sentaron a cada lado de mí, bloqueándome el paso. La mujer se inclinó y me susurró al oído, su voz tranquila, casi amable. Jessica Oseguera, you are under arrest. Jessica Oseguera, estás bajo arresto. El mundo se detuvo. Todo se volvió un zumbido sordo. No grité, no luché. Sabía que era inútil. Me levantaron con una eficiencia fría y me sacaron de la sala del tribunal. Mientras me ponían las esposas en un pasillo lateral, pude ver a mi hermano a través del cristal de la puerta, observando la escena, su rostro una máscara de impotencia. Nos habían cazado a los dos. Habían usado a mi hermano como cebo, y yo había mordido el anzuelo como una novata. El agente Miller fue uno de los primeros en interrogarme. Entró en la sala, se sentó frente a mí y puso una carpeta sobre la mesa. No la abrió. Me miró, y por primera vez no había rastro del cliente bonachón de las flores. Sus ojos eran fríos, calculadores. Huitlacoche quesadillas, dijo. The best I've ever had. Too bad the profits were paying for assassins. Las mejores que he probado. Lástima que las ganancias pagaran a asesinos. Ahí se derrumbó todo. Mi imperio de sushi, tequila y cabañas. Mis hojas de cálculo, mis sociedades fantasma, mi fachada de empresaria brillante. Todo reducido a una frase lapidaria. Me ofrecieron un trato, por supuesto. Querían al pez gordo, querían a mi padre. Ayúdanos a llegar a él y te ayudaremos a ti, me dijeron. Danos sus rutas, sus contactos, sus escondites. Miré sus caras ansiosas y, por primera vez en mucho tiempo, sentí una oleada de orgullo Oseguera. Podría haberlos odiado, pero en el fondo, los entendía. Mi padre era el rey. Y en este juego, no delatas al rey. Me declaré culpable de los cargos financieros. Lavado de dinero, transacciones con empresas en la lista negra, violación de la ley Kingpin. Me enfrenté al juez. Escuché mi sentencia. 30 meses de prisión federal. Un castigo sorprendentemente leve, pensarían algunos. Pero no entienden. No son los 30 meses lo que te destruye. Es el después.
Ahora estoy aquí, en este lugar que huele a desinfectante y desesperación. Ya no soy la negra, ni la jefa. Soy la reclusa número 27851-109. Mi uniforme es caqui, no Balenciaga. Mi comida no la cocina un chef de alta cocina, sino otro recluso que probablemente mató a alguien por menos de $100. Y el poder se ha ido. Aquí, la única moneda que importa es un paquete de cigarrillos o un favor de un guardia. Y a veces, cuando cierro los ojos, no veo los barrotes. Veo la cara de Román, el gerente, siendo arrastrado por el pasillo. Escucho los gritos ahogados del sótano. Veo la cara del general del ejército tomando mi soborno. Y me doy cuenta de que este lugar, esta celda, es solo una versión más honesta del mundo en el que ya vivía. Aquí, al menos, las rejas son visibles. ¿Me arrepiento? Es la pregunta que todos se hacen. ¿Te arrepientes de haber lavado millones de dólares para el cártel más violento de México? Y la verdad es... no lo sé. Me arrepiento de haber sido tan arrogante, de haber subestimado a mis enemigos. Me arrepiento de haber ido a ese tribunal, de haber dejado que el amor familiar nublara mi juicio. Pero, ¿me arrepiento del poder que sentí? ¿De la adrenalina de mover millones con un clic, de tener a hombres temibles comiendo de mi mano? Sería una mentira decir que sí. Por un tiempo, fui una reina en un reino de monstruos. Y eso es algo que esta celda no me puede quitar. Así que si estás viendo esto, si mi historia te parece fascinante, adictiva, si piensas en el dinero fácil y el poder, recuerda esto. Cada billete que lavé, cada restaurante que abrí, cada botella de tequila que vendí, estaba manchada. No con tinta, sino con sangre. Y esa mancha, tarde o temprano, siempre sale a la luz. Yo construí un castillo sobre un cementerio y me sorprendí cuando los muertos vinieron a reclamarlo. Mi nombre es Jessica Oseguera y esta es la única contabilidad que me queda por hacer.